es desmontable de su base. Sin embargo, aquí me indica que aquí también hay errores también en los planos que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco más adelante. Solamente me indica una agrupación de componentes. Hay otro error aquí en la excavadora misma que me dice que es un solo bloque compacto y en realidad en la parte física es dividida en dos cuerpos. O sea, aquí al fabricante le faltó dividirlo aquí con el tipo de línea y decir hay dos bloques en realidad, no es un solo bloque. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí me enseña que es, pues, es una agrupación de todos los componentes. Hay otra vista donde se ve aquí la unión, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la unión de los dos cuerpos a través de 4 pernos. Entonces, en el plano debería haber una unión de líneas, ¿sí? Unión de, mejor no unión de líneas, sino un tipo de línea por el centro, ¿no? Debería haber. Bien, entonces se le llama agrupación de componentes. Ahí está. Repito, los que recién ingresan, estamos en la parte de simbología, es la parte básica o inicial de un hidráulico, ¿sí? Para poder entender los planos. Los planos están compuestos por símbolos. Siguiente, observo un símbolo tipo flecha. ¿Qué me indica? Caudal hidráulico. ¿Sí? Caudal hidráulico. O sea, ¿qué quiere decir? El sentido del paso del caudal hidráulico, o sea, hacia dónde se va. Yo no puedo decir en el plano viene de derecha hacia izquierda, no, sino de izquierda hacia derecha se va. Observa en tu plano, existen muchas flechas, ¿sí? Por ejemplo, en el cargador, observa las flechas que existen. Aquí, por ejemplo, yo lo único que tengo que decir es que el fluido viene hacia la izquierda, mas no regresa, porque la flecha me indica el sentido, el caudal, el paso del caudal hidráulico. Aquí, por ejemplo, son líneas cruzadas, ¿sí? Las flechas me indican, aquí serán en paralelo. Y así observamos una infinidad de flechas. Ahora, en el cargador lo observamos tal y conforme está en el plano, perdón, en los símbolos, pero en la excavadora lo observamos de esta manera. Ahí, observa aquí, pero sigue siendo el mismo. Observa ahí. Entonces, también me indica lo mismo, o sea, le dan su toque, ¿no? Le dan su pequeño, pero es lo mismo, o sea, sigue siendo una flecha. Aquí sí, tal y conforme la presentación tipo flecha, pero aquí es un poquito diferente, pero sigue siendo, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que el fluido diré que baja y se va hacia abajo, al lado derecho. No puedo decir que sube, no. Simplemente dirección del caudal hidráulico, ¿sí? Muchas flechas en su plano para la práctica. Ahora, si es blanco, pues será caudal neumático, o sea, es aire, ¿sí? Es aire. Normalmente los símbolos de la hidráulica son, digamos, parecidos a la neumática, en la mayoría son iguales, por no decirlo así, o sea, son iguales. Aquí lo único que varía es el color, ¿sí? Si aquí es negro, que es hidráulico, aquí será blanco. Nada más. Ahora, siguiente símbolo, líneas cruzadas. Líneas cruzadas. Vamos a empezar un poquito a hacer algo de práctica, ¿sí? Vamos a verificar aquí la parte práctica. Excavadora. Ahí está. Entonces, ¿qué me indica aquí en cuanto a líneas cruzadas? Observen ustedes su plano. Si se dan cuenta, hay muchas, observemos primero el símbolo nuevamente para recordar, ¿sí? Si nos damos cuenta, nos da dos opciones. O puedes encontrarlo así, como líneas cruzadas, o puedes encontrarlo de esta manera, ¿sí? De esta manera. En ambos, en un plano, representan, o sea, son líneas cruzadas. Yo no puedo decir que aquí el fluido viene y sube, o el fluido viene de izquierda a derecha y luego baja. No, no puedes decir eso. O sea, son líneas cruzadas. Entonces, en la práctica, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, quiero que observes aquí, quiero que observes claramente, lo que puedes decir aquí es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con la práctica. Si estás haciendo seguimiento, quizás se me ocurre de izquierda hacia derecha y llegas aquí, no puedes decir, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, son líneas cruzadas. O sea,
son mangueras cruzadas, ¿no? Y tú simplemente en tu seguimiento irás directo. O sea, son líneas cruzadas. Por ejemplo, en la máquina misma vamos a encontrar muchas mangueras cruzadas aquí, líneas cruzadas, están en la máquina. Entonces, lo mismo también lo vas a encontrar en el plano como líneas cruzadas. Entonces, repito, si aquí físicamente ves 1, 2, 3 mangueras, ¿sí? Que vienen de un lado a otro, en la parte práctica también existe. Y eso justamente lo hemos visto hace un momento. Y aquí están las 3 líneas, 1, 2, 3. Ahora, si estás haciendo seguimiento, por ejemplo, esta línea o esta manguera, quizás de derecha hacia izquierda dices, ¿no? Por acá viene el fluido. Acá simplemente no te hagas problemas, son líneas cruzadas, ¿sí? Líneas cruzadas. Y seguirás pues haciendo seguimiento para ver hacia dónde se va, ¿sí? Son líneas cruzadas. Nos da 2 modelos de líneas cruzadas, ahora los presento el otro modelo, ¿sí? Normalmente es en máquinas antiguas, que normalmente es una 140A, por ejemplo. Observemos aquí, quiero que observes a detalle las líneas cruzadas. Ahí, por ejemplo, aquí, observa aquí, ahí están líneas cruzadas, ¿sí? Líneas cruzadas. Hemos dicho este tipo de líneas, otro tipo de línea, pero mira lo que observas aquí, aún así líneas cruzadas. O sea, según la presentación de la parte simbólica, hay 2 tipos, y es efectivamente lo que estamos demostrando, ¿no? Hay 2 tipos de líneas cruzadas que te vas a encontrar normalmente. Las más usadas, las más comunes en los planos hidráulicos en la actualidad son este tipo de líneas cruzadas que te vas a encontrar pues en los planos, en la mayoría de planos, ¿no? Lo vas a encontrar como aquí, por ejemplo, ¿no? Hay líneas cruzadas. Acá no puedes decir que el fluido quizás viene por acá hacia la izquierda y luego sube o baja. No, son líneas cruzadas, pasa directo. ¿Sí? Pasa directo. Líneas cruzadas. ¿Qué más? Siguiente símbolo, líneas unidas. Ah, pues ahí sí. ¿Cuál es la diferencia? Cuando existe un punto, ¿sí? Repito, cuando existe un punto, ahí sí tienes que decir, pues acá hay líneas unidas. Vamos a ver la práctica. Repito, cuando existe un punto, ahí sí son líneas unidas. Quiero que observes en la práctica, por ejemplo, vamos a ver la práctica, ya que nos habla de líneas unidas en el mismo control, por ejemplo. No interesa si es pilotaje o es alta presión. El tema es que cuando ya existe un punto, quiere decir que la presión viene por acá, ¿sí? Se va quizás hacia la derecha y a la misma vez también sube hacia arriba. Líneas unidas, porque hay un punto. Y observa tu plano, hay puntos en las líneas piloto, va a haber puntos. En las líneas de drenaje, ¿sí? Mangueras de drenaje, va a haber puntos. O sea, pueden ser mangueras o pueden ser conductos internos, que va a haber unión. Sí, va a haber unión, va a existir unión. Ahora, mientras no exista un punto, no puedes perderte aquí en el intento, sigue directo. ¿Sí? Si es que no hay un punto, no son líneas unidas, son líneas cruzadas. Observemos aquí puntos, aquí sí, aquí no, por ejemplo, ahí tienes las líneas cruzadas, no hay punto. Entonces, observemos más planos en la práctica, observa aquí, punto, conductos internos, unión de conductos internos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué diremos, no? Repito, cuando hay líneas unidas, diremos pues que el fluido viene por aquí, a la misma vez sube y se va a este carrete, pero a la misma vez también pasa directo. Ahora, aquí habrá 3 líneas unidas. Ahora, ¿deseas verla físicamente en la máquina? Pues acá está. Observa aquí, a detalle. Aquí hay una sola línea, pues no hay ningún punto, pero aquí sí. Físicamente, eso es lo que vas a encontrarte en la máquina. ¿Y qué vas a decir? Pues aquí en el segundo carrete hay líneas unidas, o sea, hay mangueras unidas. Eso me dice el plano. Por lo tanto, aquí no debo conectar una sola. Acá van 2. 2 mangueras van aquí, unidas, y luego pues saldrá una sola presión. Observemos la práctica. En el plano, lo que acabamos de ver, ¿no? Ahí están las 2 líneas unidas. Líneas unidas.
En el otro lado también existe, ¿no? Por ejemplo, aquí, líneas unidas, la otra es una sola línea, por ejemplo, acá una sola línea, líneas unidas, una sola línea, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ustedes la parte teórica, ¿sí? Se lleve a la práctica y justamente eso es lo que estamos demostrando aquí. Ahí está, líneas unidas. Me voy al otro lado del control y acá está las otras mangueras, líneas unidas. La primera es libre, segundo, líneas unidas, la tercera es una sola manguera también, igual que esta primera de la derecha, pero acá tenemos líneas unidas. Acá también hay líneas unidas. Y en el plano lo encontrarás a través de un punto, unión de líneas. Ya está, perfecto. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Restricciones, ¿sí? Restricciones. En los sistemas hidráulicos nos vamos a encontrar con restricciones, quizás normalmente es para hacer variar el fluido que pasa por allí, hay que hacerlo variar. Por lo tanto, te vas a encontrar con restricciones. Ya más adelante, en horas más adelante, quizás en los siguientes días, vamos a ver en la práctica y a hacer análisis el por qué le pusieron una restricción ahí precisamente en ese punto, en ese circuito. ¿Por qué le tuvieron que colocar una restricción? Quiero que observes la práctica y te des cuenta de las restricciones. Por ejemplo, aquí, ahí está, mira lo que observas aquí, restricciones. Y normalmente lo encontramos pues en los carretes, ahí están. Ahí están las restricciones, o sea, existen las restricciones que de una u otra forma van a hacer variar el fluido, quizás variará también algo la presión, pero más adelante lo analizaremos para qué sirven estas restricciones. Pero de que existen, sí existen. Ahí están las restricciones, ¿sí? Ahí están. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un lavacara, un caño, no sé cómo le llaman en otros países, abres un poco, sale cierta cantidad de agua, ¿no? Abres un poco más, saldrá más agua. ¿Qué estás haciendo? Variando la salida del fluido. Entonces, los sistemas hidráulicos, quizás aquí no es regulable, pues ya viene diseñado así, ya no se puede regular ni maniobrar esa restricción, pero de que existen, sí existen. Veamos otro plano. Ahí, por ejemplo, existen, ¿no? Y así sucesivamente existen. Existen restricciones que nos van a hacer variar un poco la presión, ¿sí? Quizás no tanto la presión, el fluido, ¿sí? El fluido más que todo. Les decía la presión porque en algunos, más adelante nos vamos a dar cuenta que hay restricciones que convierten altas presiones a presión piloto, ¿no? Entonces, el fabricante lo diseñó así, sí lo hace variar también, pero normalmente lo que hace variar es el paso del fluido, ¿sí? Entonces, como vemos, hay muchas restricciones, ¿no? Restricciones, por ejemplo, ¿no? Restricciones, muchas restricciones en todos los circuitos hidráulicos, ¿sí? Bien, eso quería que veas como siguiente símbolo, ¿sí? Restricciones. Líneas flexibles, en algunos casos, probablemente en algunos planos te encuentres con un tipo de línea así en el plano. En Caterpillar no lo vas a encontrar, pero sí probablemente en otros planos. Hablando de esto, estos primeros temas es hidráulica general, ¿sí? Simbología general, no aplicado netamente a maquinaria Caterpillar, es simbología general. ¿Sí? Lo que estamos aprendiendo para luego ver diferentes planos, ¿no? De diferentes fabricantes. En la siguiente sí, ¿qué me dice? Un tapón. Ah, pues mira, ¿qué observamos aquí? El símbolo de un tapón es así y lo vamos a demostrar. Observa bien el símbolo de un tapón. En los sistemas hidráulicos, normalmente en los controles existe tapones, ¿sí? Va a existir tapones de una u otra forma, ya sea para evaluación, ya sea para colocar algunos quizás mangueras o tuberías, ¿no? Existirán tapones. Y quiero que observes tu plano a detalle. En la excavadora, observa aquí, observa ahí, tapones, ¿sí? Tapones, mira. Y es más, aquí me dice un attach, que quiere decir que es un circuito que estará esperando que conectes ahí mangueras y que funcione como un circuito, digamos, una herramienta secundaria, quizás un martillo, una cizalla, ¿no? Entonces, ¿de dónde puedes conectar las mangueras? Desde aquí.
Y hay muchos tapones, no solamente de esa forma. Por ejemplo, aquí, mira, observa aquí, 2 tapones. Todo este bloquecito que ves, agrupación de componentes que acabamos de pasar simbología, toda esta agrupación de componentes es un manifold de 3 solenoides, 1, 2, 3, que normalmente están en las excavadoras. Vamos a ver la práctica de este manifold de 3 solenoides y vamos a observar estos 2 tapones. Está, me dice, entre este solenoide de traba y el solenoide de giro. Vemos un poco más de distancia entre estos 2 solenoides y aquí vemos menos distancia ante el tercer solenoide. Y acá en medio de esta mayor distancia hay 2 tapones. Vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Vamos a ver en la práctica. Debe existir ese manifold y deben existir también los tapones. Y está aquí. Quiero que observes a detalle, ¿no? Ahí están los 3 solenoides, ahí está la mayor distancia entre estos 2 solenoides, la cual lo acabamos de ver en el plano, que vendría a ser este de aquí, ¿sí? Mayor distancia. Y esta válvula está por dentro, o sea, está dentro del control. Ellas están por fuera quizás, ¿no? Pero este está dentro del control. Y quiero que observes aquí a detalle. Me dice que hay 2 tapones. Observa ahí, 2 tapones. Vamos a ver la parte física, la parte práctica. Observa aquí. Ahí están, 2 tapones. Ahí están los 2 tapones. Y así habrá infinidad de tapones en los componentes, manifold, pero son tapones. Acá puedes extraerlo, no puedes extraer los 2. Sin embargo, pues en el plano también está y te indica claramente y te dice, aquí son 2 tapones. Sí, 2 tapones. Veamos otra práctica en otro plano. Los tapones, por ejemplo, para el cargador, que ustedes también tienen el plano, aquí hay un tapón, por ejemplo, ¿sí? Tapón, muy bien. Aquí, tapones, para tercera función, tapones, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, hay muchos tapones en los circuitos o en los sistemas hidráulicos que normalmente están en bloques, en manifold, ¿no? Ahí encontramos normalmente los tapones, ¿sí? Perfecto. Antes de pasar a la siguiente, se me ocurre hacerles algunas, o que dejen alguna consulta. A lo mejor podemos desarrollarlo así ante cada presentación. Algo puntual que no hayas logrado entender, ¿sí? O si ha estado todo claro hasta ahora, ¿cómo vamos? Por favor, déjenme ahí su comentario. ¿Alguna consulta en especial sobre eso? ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, me dejan ahí un comentario, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Perfecto. A ver, los tapones se pueden utilizar para alguna función, dice Carlitos. Esa parte no escuché bien. Muy bien. Los tapones normalmente, pues, para diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser para pruebas, normalmente dentro de los, digamos, quizás drenajes, por ejemplo, aquí no se observan muchos tapones, más se observa aquí. Vamos a presentar la imagen anterior. Por ejemplo, aquí debería haber tapones, ¿no? Y aquí hay tapones, observa aquí, tapones y tapones. ¿Por qué? Porque en el cargador, por ejemplo, para esta función, le colocaron un bloque y es un bloque que no tiene válvulas internamente, pero sí hay tapones. Que puedes conectar de aquí algunas mangueras, algunas líneas, ¿no? Por acá hay tapones, por ejemplo, también tapones, para ver hacer algunas pruebas, muchos tapones, ¿no? En el otro manifold también necesito que observes aquí, por ejemplo, ahí, ¿no? Tapones, ¿no? Tapones, tapones, ¿no? Que normalmente casi nunca se usan, ¿no? Pero pues normalmente se usan los que ya vienen conectados, las mangueras, pero te ayuda también necesitamos saber qué son tapones y dónde están, ¿no? Y también que quizás ahí no se debería conectar una manguera normalmente. Nada más. A ver, ¿qué más? Y para la toma de presiones, ¿qué tapones serían? Muy bien. La toma de presiones que dices tu compañero no viene con tapón, sino viene con un tipo de válvula, ¿no? Por ejemplo, quiero que observes aquí.
O sea, no son tapones, sino son un tipo de toma, un tipo de válvula especial, tipo check, que lo veremos más adelante, ¿no? Ahí, toma de muestras y toma de presión, no es un tapón, ¿sí? No es un tapón. Entonces, por eso son las simbologías. Por ejemplo, acá sí son tapones, ¿no? En las bombas mismas hay tapones, tapones, tapones. ¿Sí? Observemos aquí, por ejemplo, tapones a la salida de la alta presión, ¿no? Le ponen también ahí un tapón que puedes colocar un manómetro, un acople ahí para un manómetro, qué sé yo, etcétera. Muy bien, ¿qué más? A ver, estamos bien entonces, muy bien. Líneas de restricción, dice su compañero, a ver, a ver. Bien, las restricciones que vendría a ser esta de acá, si este símbolo, estas restricciones lo que van a hacer es hacer variar el fluido. Decía, más adelante lo vamos a explicar, por ahora no lo van a entender la mayoría. Por ejemplo, si el aceite que viene por aquí, mira hacia dónde se va, abajo, que viene a ser al tanque se va. Pero sin embargo aquí le colocaron una restricción como para que restringirlo un poco y el retorno sea un poco lento. Eso quizás le puede dar cierta ventaja al sistema hidráulico, más fuerza, etcétera, ¿no? Y le pusieron una restricción aquí. O sea, como que lo tratas de restringir el paso del fluido hacia dónde? Hacia el drenaje al tanque. Más adelante, ya en planos, en lectura, vamos a hacer análisis, ¿no? De diferentes, no solo de restricciones, diferentes circuitos importantes en el sistema hidráulico, así que sin problema, ¿sí? Más adelante todavía. Perfecto, entonces vamos bien, excelente. Como ves, todo lo que está aquí está en los planos, no solamente Caterpillar, o sea, repito, estamos en hidráulica general. Sí, este tipo de símbolo te vas a encontrar en Komatsu, en Volvo, en Doosan, en John Deere. Este tipo de líneas cruzadas lo vas a encontrar, tapones te vas a encontrar, restricciones te vas a encontrar, líneas unidas a través de un punto, mangueras unidas, te vas a encontrar en cualquier fabricante. Este tipo flecha, que significa caudal hidráulico, vas a encontrarte en cualquier plano, tipo de líneas, piloto, drenaje, agrupación de componentes, te lo vas a encontrar sí o sí. Entonces, pero es importante saber qué representan, ¿no? Cada uno de estos. Si bien es cierto, la mayoría representa un componente. Mangueras, mangueras, tipo de mangueras, el contorno de un componente, ¿no? O perímetro de un componente, mangueras cruzadas, todo representan, la mayoría representan componentes hidráulicos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber de ello y justamente por eso estamos iniciando por la parte general. Nos dicen ahora depósitos o tanques, o sea, tanques hidráulicos, ¿sí? Tanques hidráulicos, su símbolo normalmente lo vas a encontrar, o la mayoría de hidráulicos que normalmente pues hacen un dibujo, un circuito básico de un sistema hidráulico, de esta manera representan al tanque. Grábatelo bien, ¿sí? De esta manera representan al tanque. Como símbolo me dice que es un tanque abierto a la atmósfera. No es que esté quizás sin tapa, o sea, no, simplemente tendrá un filtro que ya más adelante lo veremos en el segundo tema en funcionamiento de componentes. Ahora todavía estamos en simbología. Puedes encontrarlo normalmente de dos formas. En maquinaria pesada lo encuentras de esta forma, tanque presurizado. Si bien es cierto, Caterpillar le da su toque a su tanque, ¿no? O sea, le da, digamos, su propio estilo, por decirlo así. Quiero que observes aquí, ahí está el tanque. Ahí está el tanque hidráulico. Le dio un toquecito por acá, ¿no? Algo así más o menos. Pero este es el tanque hidráulico. Otro ejemplo más del tanque hidráulico, aquí, y ahí dice tanque hidráulico. Observa ahí, le dieron un pequeño toque, ¿no? Sin embargo, como símbolo generalizado o, normal, normado está pues como si fuera un tipo un tipo rectángulo, ¿no? Que es este de acá. Eso me indica que es un tanque presurizado. Cuando hablamos de tanque presurizado, ¿sí? Quiere decir que este tanque normalmente tendrá un tipo válvula de presión que mantendrá cierta presión dentro del tanque, que lo veremos también en el segundo tema en funcionamiento de componentes hidráulicos, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando habla de presurizado? En este momento todavía estamos familiarizándonos o conociendo los símbolos, en este caso, de tanques.
retorno sobre nivel de aceite. ¿Qué quiere decir aquí? Que en algunos casos te vas a encontrar con un tipo de símbolo así, ¿sí? De esta manera, con una línea aquí, pues sin problema, ¿no? Nos indica una línea sobre el nivel de aceite o retorno. ¿Qué más? Retorno bajo el nivel de aceite. Cualquiera de estos cuatro símbolos, ¿sí? Representan tanques hidráulicos. Cualquiera de estos cuatro símbolos. Los más usados en Caterpillar es el segundo, ¿sí? Graba bien eso, el segundo. Vamos a la práctica y vamos a observar. Hace un momento vimos el de la excavadora, ahí está, el tanque. Observemos el del cargador, ¿no? Ahí está. Mira el tipo de símbolo, ahí. Y acá incluso ya le pusieron el detalle te voy a comentar en el segundo tema, ¿no? Mira, ahí está. Tenemos una válvula, ¿sí? De alivio. ¿Sí? Una valvulita de alivio. Esta válvula de alivio va a mantener una presión dentro del tanque presurizado. Si te das cuenta, en algunos tanques el fabricante nos brinda este símbolo o esta válvula como parte del tanque y en algunos casos no nos brinda, solamente nos da esto. Pero en ambos casos son tanques presurizados. ¿Sí? Tanques presurizados. Entonces, aquí, por ejemplo, para la máquina antigüita, por decirlo así, ahí está, mira el tanque. Ahí está, también es un tanque presurizado. ¿Sí? Ahí está el tanque. Genial. Eso quiere decir que maquinaria pesada en CAT normalmente nos vamos a encontrar con este tipo como el segundo, ¿no? Tanque presurizado. Repito, en cualquier otro fabricante te vas a encontrar con este quizás tipo de símbolos. Cualquiera de estos tres o de estos cuatro igual, pues es hidráulica general, representan, como símbolo representan los tanques. Válvulas de control de flujo. Para que puedas entender esta parte de válvulas, ya entramos un poco a válvulas ciertas válvulas que existen en los circuitos hidráulicos. Existen las que controlan el fluido y existen las que controlan la alta presión. ¿Sí? Repito, existen las que controlan el fluido en un circuito hidráulico y existen las que controlan la presión máxima en el sistema. O sea, protegerán al sistema hidráulico. Primero vamos a iniciar hablando de válvulas con las válvulas de control de flujo. Cuando nos hablan de válvulas de control de flujo, normalmente son las restricciones. ¿Sí? Las restricciones. Ahora, si normalmente encontramos un tipo flecha, ¿sí? En una restricción, quiere decir que es regulable. Si encontramos, los adelanto un poco, una flecha, digamos, en un símbolo de un resorte, quiere decir que es regulable. ¿Sí? Regulable. Hemos dicho al inicio que las flechas indican el sentido de fluido, pero eso es cuando están dentro de una válvula, ¿no? Como circuito. O sea, me refiero a esto de acá, para no confundirnos, ¿no? Por ejemplo, observa aquí, hay una flecha, pero está dentro de una válvula de un componente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Hay flechas, pero están dentro de una válvula de un componente. Pero si nosotros ya encontramos una flecha que no esté, digamos, dentro de este componente, no nos va a indicar, pues, el sentido de paso del fluido, sino que nos indica que es regulable. Esto puede ser el símbolo, por ejemplo, de un lavacara, no sé cómo lo llaman en otros países, ¿no? De un caño que normalmente abres más o cierras, depende de lo que desees que pase el fluido o que salga el fluido, pues será regulable. Sin embargo, normalmente en maquinaria pesada en Caterpillar nos encontramos con la mayoría de restricciones que son válvulas de control de fluido o de flujo no son regulables. No son regulables. Sin embargo, aquí sí es regulable. Estamos hablando de hidráulica general. Bien. Otro punto importante más aquí. Nos dice regulador ajustable unidireccional. ¿Cómo así? Aquí, por ejemplo, ya le agregaron este tipo de válvula que se llama normalmente válvulas check, ¿sí? Válvulas check
Aquí el fluido, ¿sí? Si intenta pasar por aquí, será restringido. O sea, no va a pasar a la misma velocidad, va a ser restringido. Sin embargo, el aceite siempre va a buscar el fluido, siempre busca el lado más rápido por donde fluir, siempre va a buscar la parte más fácil por donde irse. Entonces, se vendrá por aquí y se irá hacia el lado derecho. Ahora, cuando intente regresar, ya sea para bajar un vehículo, bajar una carga, donde quieres que sea controlado, entonces la carga bajará lenta, porque por acá ya no va a poder retornar el fluido. La única opción que le queda es venir por esta restricción. Y de esa manera la carga bajará lento. Ahora, manualmente puedes regularlo y pues decidirás si deseas que baje más rápido o más lento. Es regulable. Y son válvulas de control de flujo. Repito, en maquinaria pesada normalmente ya vienen reguladas de fábrica y normalmente pues no son, digamos, reguladas de forma manual, por decirlo así, sino ya vienen como parte del diseño, ¿sí? Las válvulas, o mejor dicho, a través de restricciones que representan pues un tipo de válvula de control de flujo, ¿sí? Ahí está. Entonces, repito, normalmente quizás estos dos últimos te vas a encontrar en otras máquinas, en otros fabricantes, en circuitos hidráulicos, pero normalmente en Caterpillar no lo vamos a encontrar. Normalmente se va a encontrar el tipo de el primer símbolo, ¿sí? Como una restricción, pero que representaría un control de flujo, ¿sí? Entonces, válvulas de control de flujo, estamos en hidráulica general. Ahora vienen las válvulas de control de presión. Estas válvulas, sí, de control de presión, normalmente, sí, son las que controlan la presión máxima en un sistema. ¿Cómo así? En todo circuito hidráulico te vas a encontrar con qué cosa, con válvulas de alivio. Ahí están. O válvulas de control de presión y están conectadas directamente. Esta línea que observamos, ya hemos dicho, una línea continua es una línea de alta presión. Observa ahí, si nosotros verificamos, por ejemplo, si verificamos AR3 y BR3 que tienen sus válvulas de alivio, ¿hacia dónde se van? Se van a un cilindro. Ahí. ¿Qué quiere decir? Que este cilindro tiene una válvula de alivio para el lado pistón y tendrá una válvula de alivio para el lado vástago. Va a haber un momento en que el vástago va a salir y pues se incrementará la presión cuando el vástago llega a su carrera final y ya no hay más donde salir, se incrementa la presión. ¿Cómo se alivia? A través de la válvula de alivio. Inversamente, si el vástago ingresa, ya no hay más que ingrese, se incrementa esta presión en vez de 3. Entonces, tiene que tener ¿qué cosa? Su válvula de alivio. Ahí, su válvula de alivio. Ahí está. Entonces, como vemos, en ambos circuitos normalmente va a haber válvulas de alivio. Pues ahí está la práctica. Ahora, físicamente, ¿cómo son? Ahí deseamos verlo físicamente, pues aquí está. Ahora lo mostramos. Físicamente las válvulas de alivio, pues normalmente son así. Ahí está. Son regulables, entran en la palma de la mano, o sea, pero soportan altísimas presiones. ¿Sí? Ahí están. Sin embargo, de acuerdo a la presentación, pues observemos su símbolo. Lo podemos encontrar en algunos casos de esta manera, ¿sí? Observemos la flecha. ¿Qué me indica la flecha? Hemos dicho en hidráulica, el paso del flujo. ¿Qué quiere decir aquí? Que el fluido se drenará de izquierda hacia derecha, se irá hacia el tanque. Ahora, los símbolos actuales son de esta manera. La flecha es unida al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Unida. Es unida. No vaya a ser que en algún momento te digan, necesito que hagas un dibujo, pues quizás en un examen, ¿no? Que hagas un dibujo de una válvula de alivio y no se te vaya a ocurrir hacerlo aquí con separaciones. Todo puede estar bien, pero si hiciste separado aquí la flecha, ya no sirve, porque el símbolo es tal y conforme. O sea, debe estar bien, bien dibujado, bien hecho.
Acá sí hay separación porque es diferente la flecha, ¿no? Si lo haces así, sin problema, pero si lo haces directo, entonces tiene que estar unido al cuadrado. En la parte inferior observamos este tipo que observas aquí es un resorte. Es un resorte. Y si hay una flecha sobre el resorte, quiere decir que es regulable. ¿Sí? Si hay una flecha sobre el resorte, quiere decir que es regulable. Acá en la parte de tab superior también encuentras el resorte. Entonces vamos a ver la práctica. Vamos a encontrarnos con muchas válvulas de alivio. Por ejemplo, entramos al plano del cargador. Verifica tu plano. Nos vamos a encontrar con válvulas de alivio. Ahí está. Válvula de alivio. Normalmente una válvula de alivio es normalmente cerrada. O sea, se tendría que incrementar la presión aquí para que la válvula misma se abra. O sea, y esta flecha se una, digamos, en ambos extremos, ¿no? A la línea. Por un lado, el aceite pasará y se irá al tanque. Pues normalmente son normalmente cerradas. Y este tipo piloto, tipo línea piloto, que lo representan así en el plano, está antes, o sea, está atrás. Cualquier válvula de alivio que observes de esa, cualquier símbolo que observes de esa manera, o sea, atrás, ¿qué quiere decir que es una válvula de alivio? Si es una válvula de alivio, observa aquí, así esté en otra ubicación, pero el pilotaje está atrás. Está atrás, por lo tanto digo, es una manguera, es una válvula de presión, válvula de seguridad, también lo llaman válvula de alivio, ¿no? Diferentes formas lo llaman por decirlo así, ¿no? Pero normalmente es una válvula de alivio o válvula de seguridad. Puedes encontrarlo quizás hacia abajo, diferentes formas, ¿no? Pero sigue siendo una válvula de alivio. Observa aquí, lo puedes encontrar, por ejemplo, así, de esta manera, quizás horizontal, ¿no? Sigue siendo una válvula de alivio y el pilotaje tipo piloto está atrás. ¿Qué quiere decir? Que si se incrementa la presión en esta manguera BR4, que se va a los cilindros BR4, ¿no? Se incrementó la presión aquí porque los vástagos llegaron a tope, se incrementó la presión en BR4. ¿Por dónde se alivia? Por su válvula. Por acá se va al tanque. De esa manera protegerá mangueras, tuberías, bombas, cilindro mismo, válvulas, ¿no? Porque hay una válvula de seguridad o válvula de alivio. Y ahí está su símbolo. ¿Sí? Ahí está su símbolo. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a válvulas de control de presión? Se le llaman válvulas de control de presión de forma general a este grupo de válvulas, ¿no? Y de forma independiente a esta se le llamaría válvulas de alivio. Válvulas de alivio. Como parte del grupo de válvulas de control de presión, también tenemos las válvulas de secuencia o secuenciales. ¿A qué se refiere válvulas secuenciales? ¿Cómo es? Su símbolo para empezar es así, ¿no? Tendrás un circuito primario y luego tendrás quizás un circuito secundario. En Caterpillar, en maquinaria pesada, muy poco los encontramos, casi nunca, pero sí te puedes encontrar en otros circuitos hidráulicos, como por ejemplo, ahí está la práctica. Observa aquí, tienes un cilindro 1, un cilindro primario, digamos que este llega a su carrera máxima, salida del vástago, se incrementa un poco la presión, pero esta válvula, por ser una válvula secuencial, lo que va a hacer es pilotarse, abrirse y dejar paso al cilindro número 2. Y de esa manera trabajan los dos circuitos totalmente independientes, que primero se acciona uno y luego se accionará el otro, ¿sí? El otro cilindro. A esto se le llama válvula secuencial. No podría mostrarte aquí en la práctica, ya que no existe aquí en maquinaria Caterpillar normalmente válvulas secuenciales, pero sí puedes encontrarte quizás en otras máquinas, ¿no? Ya que estamos hablando de hidráulica general. Bien, válvulas secuenciales. La tercera más usada, la válvula reductora. Quiero que observes a detalle una válvula de alivio de presión, o sea, alivio, una válvula de seguridad y una válvula reductora. Observa bien ahí a detalle las diferencias que hay y en los planos hidráulicos te vas a encontrar con eso. Y es obvio que necesitas saber. ¿Sí? Entonces, quiero que observes bien ahí